Sí. Bueno, mi designación en Estados Unidos coincidía con lo que acá graciosamente se coincidió en llamar las relaciones carnales. Es decir, que estábamos en un mejoramiento de relaciones que yo lo había sentido en Argentina, desde el punto de vista de que aumentamos levemente, pero aumentamos la cantidad de cursos, alumnos que mandábamos a Estados Unidos a cursar a Estados Unidos. Hubo una mayor cantidad de visitas de mandos de las Fuerzas Armadas norteamericanas a nuestro país, y el intercambio se había ampliado después de la participación de nuestra participación, llamémosle, es casi simbólica, pero con una nave en la Guerra del Golfo, Primera Guerra del Golfo. Estas relaciones se habían mejorado sustantivamente, pero no había grandes desarrollos detrás de esto, es decir, no más allá que una buena relación y algunas oportunidades que se planteaban en cuanto a mayor oferta de cursos, mayor oferta de entrenamientos, alguna oferta de materiales, lo que se llaman materiales en exceso, Excess Defense Articles, EDA, que son una de las facilidades que se dan a los países en general, ¿no? No nada particular, que habíamos sabido aprovechar para completar algunas partes de equipamiento que no podíamos adquirir. Así que cuando llegué yo a Estados Unidos, la relación era muy buena. El general de división Zavala había mantenido una muy buena relación. Él tenía sus compañeros de curso en la Universidad de Defensa, eran de igual rango, generales, y había tenido una buena relación que se notaba en la facilidad con que uno podía comunicarse. No obstante eso, Argentina seguía siendo, en la comunidad de agregados militares, desde donde yo la veía, que eran cerca de 171 agregados militares en Washington, una más en un conjunto donde había diferencias sustanciales entre los que eran los países de la OTAN y el resto de los países, y por supuesto con algunas discriminaciones para aquellos países que estaban en la vereda de enfrente. Nosotros empezamos a trabajar un poco a raíz de las relaciones creadas por misiones de paz y demás. Empezamos a trabajar un poco más con algunos países europeos y de la OTAN. También aquí había una intencionalidad. El general Balsa había insistido en incrementar las relaciones con los países de la OTAN, a punto tal que nosotros habíamos enviado un oficial de enlace a la sede de la OTAN en Bélgica, y como primero era como un observador, luego fue como un auxiliar del Estado Mayor, pero teníamos ya toda una relación que no habíamos tenido antes. He leído artículos que hablaban de la intención de formar parte como invitado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No me consta, pero sí sé que habíamos incrementado esas relaciones. En el ámbito de Estados Unidos, como digo, la relación era muy buena, y el primer año fue un año de realizaciones materiales. Yo dediqué casi todo mi esfuerzo a tratar de ver qué cosas estaban en oferta. Después de la Guerra del Golfo, Estados Unidos sacó de servicio una cantidad impresionante de materiales, y entonces nosotros en ese momento habíamos adquirido, a través de esta facilidad, ya llevábamos, creo que del orden de los 20 helicópteros UH-1H, y me encargó el general Balsa que viera la posibilidad de incrementar en 10 helicópteros más, para lo cual había una demanda impresionante. El UH es como el Ford Falcon del mundo de los helicópteros. Es un helicóptero muy fácil de operar, con muchas fortalezas, y ha habido varias versiones de este helicóptero, que por supuesto están los de la Guerra de Vietnam y estaban los más modernos, que también habían participado en la Guerra del Golfo. Había una cantidad importante, pero había países grandes involucrados en el requerimiento. Me refiero a México, que pedía 100, había Egipto, que pedía una cantidad importante de pedidos,
de estos helicópteros, y nosotros que queríamos llevarnos 10, ¿no? Entonces el universo muestral estaba en un playón que se le perdían uno los ojos de ver los helicópteros en el piso. Conseguí que me enviara un ingeniero aeronáutico del ejército, el mayor Cuevillas entonces, creo que es coronel o teniente coronel, y una par de mecánicos de mucha experiencia en UH, y se mandaron una revisación como de 200 y pico de helicópteros, de los cuales separamos los primeros 10 helicópteros que íbamos a llevarnos, nos los entregaban como estaban, y había que hacerlos reparar antes de salir del país, es decir, ellos no permitían que saliera el material sin estar en condiciones de vuelo. Era una forma de darle trabajo a sus propias empresas. Nosotros teníamos un contacto en Fort Hood, en Texas, donde conseguimos el mejor precio de reparación de los helicópteros, y también pude hacer un gran ahorro en el transporte, porque los transportes que se nos ofrecían eran muy muy caros, los seguros eran carísimos. Bueno, conseguimos bajar todo esto. El asunto es que la operación de los 10 primeros helicópteros, a la que le agregué máscaras antigas, que acá casi no había, y algunos uniformes para el uso en ambientes con gas o biológicos, que tampoco teníamos. Bueno, todo esto fue un embarco importante que hicimos sobre el fin de mi primer año. Ya sobre fines del primer año comenzó a hablarse de un reconocimiento especial de Estados Unidos hacia Argentina por su participación en el Golfo, y estaba muy activo el pedido argentino de ser considerado como aliado extra-OTAN. En esta categoría hay 14 países en el mundo, incluyéndonos a nosotros. Los países habían sido todos otorgada esta categoría por una acción particular en relación con Estados Unidos. Digo, Jordania por el hecho de acompañar a Estados Unidos en los sucesos de Camp David y apoyar las acciones para la pacificación en Palestina, Egipto igualmente, Nueva Zelanda por el hecho del acompañamiento en misiones de paz y en la Alianza Internacional también en el Golfo, y aunque el reconocimiento es previo, Japón por su Israel, en fin, eran países realmente importantes. De Latinoamérica, de América Latina no había ninguno. Inicialmente la doctora Madeleine Albright no veía con buenos ojos el otorgamiento de esta condición argentina, porque iba a crear una discriminación en el marco de América. Y se nos ofrecían algunas otras alternativas, una de ellas la posibilidad de ser considerado como los nuevos países de Europa Oriental, que no me acuerdo ahora el nombre de la categoría, eran como amigos especiales, algo así, de Estados Unidos, que tenían una serie de beneficios en términos de entrenamientos de conjuntos y obtención de materiales bélicos, etc. Bueno, yo solamente ahí era escucha de las tratativas entre las cancillerías y ministerios de defensa, intervenía pasivamente viendo estas negociaciones, hasta que finalmente, y no me acuerdo exactamente el año, se consigue el otorgamiento de esta facilidad. A caballo de esto ocurre algo particular. En el ejército de Estados Unidos, el decano de los agregados militares es elegido por el Pentágono. En el DIN se llama los agregados militares. En la Armada lo eligen por la seniority, el más viejo, el que está hace más tiempo que está en Estados Unidos. En la Fuerza Aérea, entre ellos los agregados militares eligen uno que es su DIN democrático. Entonces hay 3 modelos de elección del DIN. Uno lo elige el país anfitrión, el otro se elige por seniority, y el tercero entre los miembros de la cofradía de agregados. En el caso del ejército, los anteriores habían sido siempre europeos o aliados, extra-OTAN entre ellos. Antes de que fuéramos declarados aliados de OTAN, me llaman de la Secretaría del Ejército de Estados Unidos y me ofrecen ser el DIN de los agregados militares, que en ese momento ejercía el general británico Richard Bailey.
yo consulté a la Argentina, me dijeron que sí, que aceptara el hecho. El hecho era que esto era un puente entre la estructura estatal norteamericana y el conjunto de los agregados militares, y al mismo tiempo que era un bridge, como llaman ellos, un puente, tenía una serie de responsabilidades ceremoniales, protocolares, estar cerca del secretario de Estado, del Ejército, viajar en determinado lugar dentro de los viajes que se hacían en conjunto, ser el que hablaba en representación del conjunto de los agregados militares, o contestaba los discursos, ese tipo de cosas, y poder hacer planteos de información, etcétera, que eran requerimientos del conjunto de los agregados militares. Bueno, para ser el primer argentino que tenía esta función, General Zavala lo había sido del conjunto de todas las agregadurías militares por elección, en una asociación que se llama UAMA. Bueno, esto era una cosa particular, fue para mí una muy buena experiencia. Primero porque tuve acceso, yo diría ilimitado, a casi todas las autoridades del ejército, participé de reuniones con el secretario de Defensa, Cohen, y con sus principales asesores, y fui siempre considerado en la información inmediata de hechos que acaecieron en el futuro. Me refiero, ustedes recordarán la represalia sobre Sudán y sobre, ¿qué otro lugar fue de África? Un bombardeo hecho por Clinton, y todos los hechos de bombardeos en la zona norte de Irak. Cada vez que se producía se infligía la zona de no actividad militar, eran solamente los países de la OTAN invitados a una presentación que se hacía en el Pentágono para mostrar las filmaciones de los aviones en los momentos de los ataques, el tipo de blancos que se veía, qué información se obtenía de las fuerzas en tierra, etcétera, y se daban explicaciones abiertas sobre los materiales utilizados y demás. Es decir que de repente, de ser uno del conjunto de 170 agregados militares que había de países importantes y otros no tanto, pasamos a tener una posición de privilegio que no habíamos tenido en el pasado. Junto con esto surgieron nuevas posibilidades de obtención de materiales. Yo me había formado parte también del Abraham Chapter, que era una asociación de miembros de la caballería del ejército de Estados Unidos, donde no había ningún extranjero más que yo. Me aceptaron asustados, ¿qué querría este tipo hacer allí? Me permitió saber con anticipación las modificaciones que estaban haciendo en sus tanques Abrams, la cantidad de los resultados de los entrenamientos, los problemas que el tanque había tenido en la guerra del Golfo, en fin, y todos fueron producto de informes hechos a nuestro país en su momento, informes que técnicamente eran muy interesantes. Además de eso, de establecer contactos con el que luego sería el jefe del ejército, el general Shinseki, Richard Shinseki, hijo de japoneses. Sus padres habían sido puestos presos en el 41 a raíz de lo que se hizo con los habitantes japoneses en territorio americano después de Pearl Harbor. Nacido en Hawái, con como 10 o 12 heridas en Vietnam, con la pérdida de medio pie, la parte anterior del pie izquierdo la tenía reemplazada por una prótesis. Un hombre bajito pero muy activo, que había sido subjefe de operaciones del ejército, y luego había ido de segundo en el comando europeo de las fuerzas de la OTAN, y había vuelto al país como subjefe del ejército, y luego sería el jefe del ejército. Con este hombre tuvimos una relación muy amable, por ser del arma, por ser concurrir a este tipo de reuniones y conocerlo, bueno, tener la posibilidad de comunicarme en el idioma sin dificultades. Esto hizo que tuviéramos una relación muy buena. Esto me permitió, por ejemplo, pedir M103. M103 es un vehículo blindado oruga que el ejército tiene como el principal vehículo de la infantería mecanizada. Nosotros teníamos la versión A1,
naftera, muy cara de usar, algunos A2 obtenidos tiempo atrás con bastantes deficiencias. Bueno, a mí me dieron para revisar en el orden de los 2500 MC-113 A2 para elegir. General Balsa me autorizó a transportar y obtener un batallón completo, 57, que son de los que tuvo el general Bendini en la Patagonia mientras él fue comandante. Ahí también pedí un equipo de mecánicos del batallón de Arsenales, hicieron una revisión de todos y seleccionamos 57 vehículos que subieron al barco andando. Es decir, que los pusimos en marcha y los subimos. Además de comprarle todos los servicios para el primer mantenimiento. Bueno, hicimos un acto que me llamó el general Balsa para que viniera, traje al comandante de material del Ejército de Estados Unidos de visita. Junto con esto mandamos la primera serie de vehículos de transporte de munición de artillería, la primera serie de vehículos M106, que son los portamorteros de 120 milímetros que en el país no había. Y bueno, todo esto es un conjunto de 111 vehículos blindados, más 55 vehículos a rueda, diésel, cambio automático, con aire acondicionado, que hoy tienen las unidades de comunicaciones, más cerca de 65 cabinas de comunicaciones nuevas, envueltas en plástico, que no se habían usado nunca. Todo esto fue en una pasada de trapo que hicimos por los depósitos norteamericanos, y que vinieron a esto le agregamos 10 helicópteros más. Con el caso de los 10 helicópteros más fue todavía más gracioso, digamos, si podemos llamarlo así, porque los que conseguimos y seleccionamos tenían una turbina que se llama, bueno, en términos técnicos, Dash 11, barra 11. Y las únicas turbinas que podían ser reparadas eran las Dash 22, las barra 22. Y no había, ya se habían llevado los mexicanos, se habían llevado los egipcios, de segunda casa que fuimos a hacer de helicópteros no era fácil. Entonces la plata que yo tenía para repararlos, prepararlos y mandarlos acá era exigua. Cuando pregunto cuánto me costaba comprar las turbinas para los 10 helicópteros Dash 22, me salía el doble que lo que me habían dado. Entonces estaba frito, no podía mostrar a los helicópteros, era un fracaso de la... Bueno, a través de los amigos y contactos llegué al que podía ser el que me hiciera la reparación. Este hombre estaba en una situación de conflicto interno, porque si no obtenía un trabajo rápido salía de la lista de proveedores del ejército, le convenía que nosotros le diéramos el trabajo a él. Me pidió por cada una de las turbinas $150.000, le dije que no tenía un solo peso, y en unas negociaciones que hicimos en poco tiempo me regaló las 10 turbinas. Con lo cual cambiamos las turbinas a motores nuevos y pudimos desplazar los helicópteros de vuelta, aumentando 20 en mi gestión, con lo cual llegamos a 40 helicópteros UH, que es lo que hoy tiene el ejército aquí, que está siendo transformado a UH-2. Es un panorama distinto. A todo esto se sumó la visita del ministro de Defensa y la ministra de Balsa a Estados Unidos, su visita oficial como visita de Estado. Se hace una con condecoración y demás, que fue tratado como si fuera realmente un comandante de un ejército de la OTAN, por la forma en que lo atendieron, las demostraciones de afecto y demás que tuvo. Lo mismo pasó con el ministro de Defensa, una atención de alto nivel, aunque para esto nosotros habíamos dejado de participar en nada más con Estados Unidos, y solamente quedaba el recuerdo del 91, y sí un incremento interesante de intercambios, entre los cuales había habido el lanzamiento de paracaidistas nuestros en Fort Bragg y de ellos en Córdoba, y este tipo de intercambios se había hecho con bastante asiduidad. Había muchos ejercicios con la Fuerza Aérea, con la Armada, con la Infantería Marina, en fin, hubo una gran cantidad de intercambios de este tipo que, por supuesto, entrenarse con la primera potencia militar del mundo significa como jugar al fútbol con los brasileños, diría ahora no, con los italianos, algún otro equipo de Asia que no tiene buen nivel de juego.
Es decir, era la posibilidad de ver los mejores equipos, los más modernos, los más costosos, usarlos en alguna medida, y tener por lo menos la capacidad intelectual de que si algún día se nos proveía ese tipo de material, estamos en condiciones de usarlo técnicamente. Y al mismo tiempo estar intelectualmente capacitados para participar con los demás, porque esto es algo que muchos no se dan cuenta, que yo lo vi con un médico africano que trabajaba en el Instituto de la Salud de Washington. Este hombre pertenecía a una nación, no recuerdo si era Zaire, pero sabía muchísimo de aparato circulatorio, era un cirujano. Y en una reunión de médicos de la que asistí, alguien le dice: ¿cómo sabe usted tanto si en su país no hay ni salud pública? ¿No? Y le dijo: usted tiene razón, en mi país no hay salud pública, es mínima y la mortandad pública es muy grande, pero yo estudié en Oxford y me perfeccioné en Johns Hopkins y soy un experto. Entonces el haber nacido en Zaire no me quita la capacidad de ser un distinguido profesional, y de vuelta a mi país podré hacer lo que pueda con lo que tenga, ¿no? Es un poco la respuesta de por qué entrenarse con los que más tienen si yo no tengo. Es porque teniendo cuchillo y lanza, pero sabiendo cómo funcionan las armas que puede tener el enemigo, y haberlo entrenado con eso, me da una capacidad de interpretación de la respuesta que no tiene el que nunca vio lo que puede enfrentar, ¿no? Este era lo que yo creo. Aparte, intelectualmente uno está capacitado para escribir, para observar, para apreciar, cosa que cuando uno rompe los lazos con los que tienen la capacidad tecnológica, la repercusión negativa es tener una profesión achatada, que solamente sabe de lo que tiene, ¿no? ¿Usted cree que en ese sentido fue entonces positivo digamos, reafirmar lazos con Estados Unidos, etcétera? Porque usted había hablado de una desmalvinización. Exacto. ¿Cómo, y al interior de las fuerzas, no sé si usted tuvo oportunidad de percibirlo? Bueno, respecto a la desmalvinización, yo dije bien que durante el periodo de Alfonsín se intentó mantener fuerte la disputa sobre Malvinas en los planos diplomáticos, y con algunos comunicados y algunas amenazas en momentos en que tuvimos algunos picos de crisis por intervenciones de buques en la zona, o cuando se aumentaron los efectivos británicos en la isla. Durante el gobierno de Menem, la política exterior cambió sustancialmente, y lo que se buscó fue mejorar las relaciones con vistas a conseguir lo mismo, pero por otro camino. Para muchos fue esto es desmalvinizar, porque al hacerme amigo de mi enemigo, recuerden Balsa y su visita a Gran Bretaña, y el jefe de las fuerzas armadas británicas de visita aquí, yo recibí, esto es más moderno, en el 2003, un capitán inglés en Córdoba que había estado en Malvinas, y lo hice atender por 2 oficiales que habían estado en Malvinas, que habían peleado con él. Este tipo de cosas no me parecen que desmalvinicen, si lo que yo hago es intercambiar una relación humana que no tiene nada de malo, y experiencias y relatos históricos, mientras mantenga firmes mis objetivos, ¿no? Pero entra dentro de la lógica militar el respeto por el sí, enemigo, ¿no? Altamente. O sea, por ahí esto de la malvinización era más una cuestión más pública y político que en lo militar el enemigo es respetado, es decir, y como tal encontrarlo y que diga que eras bueno tirando y yo te tiré pero no te pegué, ese tipo de cosas pueden ser reconfortantes y conocedores de la otra visión que uno no tiene. Así que desde ese punto de vista no había una... Pero siempre hubo, igual dentro de las fuerzas, digamos, partidarios de uno u otro. Exactamente, ¿no? Había quienes opinaban que no, que había que mantener una posición de fuerza, que había que mantener los vuelos sobre Malvinas para asustarlos, esos vuelos que hacíamos, que llegábamos hasta la zona de exclusión y nos volvíamos para que ellos tuvieran que alertar su sistema de defensa, ese tipo de comandar un buque que fuera justo hasta el borde de la zona de exclusión, entrara un poquito, y cuando lo captaban los radares y mandaban, hacían mover sus buques, se retiraba, hacerles hacer el gasto de estar permanentemente en actividad, todo ese tipo de cosas que hicimos durante un tiempo,
bueno, ahora muchos decían que había que mantenerlas porque el hostigamiento era una forma de hacerles más cara la presencia, y cuanto mayor cantidad de efectivos tuvieran en las islas, mayor el gasto para el gobierno central de Gran Bretaña y mayor entonces la voluntad de llegar a un arreglo para disminuir su gasto. En fin, había muchas de estas cosas que estaban presentes, ¿no? Pero la realidad que yo viví y el rol que me tocó jugar fue obtener de las condiciones que se me daban las mejores ventajas para mi país. Y en esto tengo que ser, ahí había por allí algunos dichos de viejos nacionalistas argentinos, uno que decía: más hicieron por el país algunos que se los considera, creo que decían niños cajetillas de Chesterfield y no sé si y whisky, que muchos que se ponen las botas y toman mate y venden sus negocios al extranjero. El hecho de que se hable inglés o se esté en mejores condiciones con los norteamericanos, si es bien utilizado, puede dar mayores resultados que llegar y decir: yo no hablo, vengo acá con chiripá y bombacha y quiero que todos vayan a chacarera. Es decir, creo que los métodos que se utilizan cuando el objetivo es firme y el convencimiento de la defensa de los intereses nacionales está por delante de todo, eso es lo que prima. En el caso mío, evidentemente estaba en una corriente diplomática que buscaba estrechar lazos, que nos presentaba como también el país que más crecía, que un crecimiento de Producto Bruto excepcional en términos de dólares, creció muchísimo, en términos de las privatizaciones que eran lo que en ese momento el consenso de Washington aconsejaba, que había que privatizar. El Estado no debía ser productor, sino que tenía que ser controlador o regulador, en fin, ese tipo de cosas que estaban tan en boga. Entonces, en lo militar a mí me tocaba haber sido aliado y luego aliado de OTAN y consecuentemente explotar hasta donde pudiera las ventajas en beneficio de nuestra fuerza. Hasta allí ningún compromiso en términos de nunca fui llamado para requerirme, por ejemplo, que hiciera o tomara tal posición o que intermediara frente a otros países, ese tipo de cosas. No las hubiera aceptado, pero digo, ni siquiera se me insinuaron, ¿no? Tuve sí algunos llamados que no eran de cosas que no les gustaban. Por ejemplo, cuando Argentina fue uno de los impulsores del Tratado de Roma para el Tribunal Penal Internacional, yo realmente no tenía conocimiento, la embajada no me había dicho nada, esto era una cosa que había manejado por su lado Cancillería, o si tenían conocimiento yo no había sido informado, y un buen día fui llamado de urgencia al Pentágono a manifestarme que yo estaba en total desacuerdo con el Tratado de Roma y que nosotros éramos uno de los impulsores, porque este era un tratado hecho contra los soldados, así dicho. ¿Por qué? Porque el único objetivo es juzgar criminales de guerra, y los únicos que van a la guerra son los soldados. Consecuentemente era un tribunal hecho para castigar soldados, y que como iba a tener un manejo político, quienes iban a decidir quién había hecho bien o mal las cosas iban a ser los que políticamente se orientaran en una u otra posición, y que a los ganadores no se les iba a pedir cuentas, se les iba a pedir a los perdedores, ese tipo de cosas que yo desconocía y no tenía instrucciones para contestar, así que dije que tomaba conocimiento de la posición que tenían y que les haría llegar la respuesta. Pedí instrucciones, viajé a Nueva York a hablar con el embajador Petrella, que era un hombre muy respetado en Naciones Unidas y con muchos contactos. Él me dio una buena información sobre cómo había sido la participación argentina, y era cierto, habíamos sido los impulsores junto con los países nórdicos, básicamente con Suecia, creo, no sé con qué otro más, pero realmente habíamos sido los impulsores. Bueno, la respuesta nuestra fue que nosotros considerábamos que los crímenes de guerra debían ser considerados por un tribunal internacional, y que no como soldado, esta era una respuesta política, no tenía nada que decir. La posición de Estados Unidos era que evidentemente iban a correr riesgo sus soldados cuando salieran fuera del país si eran perseguidos por un tribunal internacional del que ellos no formaban parte, y que esto iba a limitar, como ocurrió y hoy ocurre,
su participación en territorios extranjeros. Coletazo de esto fueron la modificación del artículo 98 del Tratado de Roma y las exigencias de las inmunidades que ellos piden hoy para desarrollar ejercicio fuera de su territorio. Sí, hasta ahí fue un poco. Mientras tanto, habíamos ganado puestos en varios lugares. Nosotros, en la Escuela de Comando y Estado Mayor, ellos tenían un asesor chileno por años y tenían un asesor inglés también, eterno, siempre. Cuando se trataban los ejercicios de crisis, Malvinas era uno de los casos que se trataba, nosotros no teníamos quien defendiera la posición argentina. Y hay una revista que se llama Military Review, que es muy conocida, pues vieja, bien vieja, cumplió 50 años hace como 10 años atrás, desde 60 años creo de estudio, de edición, que tenía una edición latinoamericana, y inclusive una portuguesa después por presión de los brasileños, pero una latinoamericana que ellos publican y difunden por todo el mundo, y que es el principal vehículo de experiencias militares del mundo occidental. Creo que los chinos también lo leen, pero no importa, es un tema, básicamente la distribución era por acá. Y no teníamos quien influyera sobre los temas que se trataban, ni sobre cómo se trataban. Mandábamos artículos y salían los chilenos, salían los de otros países y no salían los nuestros. Bueno, logramos colocar un oficial de enlace que a la vez era asesor de la redacción y a la vez permanente expositor en los comités de crisis, con lo cual la parte de Malvinas está expresada ahora por un argentino. Este tipo de cosas, como la presencia permanente ellos tienen un colegio que se llama el Army War College, el colegio de guerra del ejército, donde van un 17% de los coroneles que están en consideración para ser ascendidos a general. Son los más importantes, los otros se reparten en otros cursos. Y ahí a Argentina le daban una vacante más o menos cada 4 años. Conseguimos una vacante permanente, ¿no? Que el general Bendini la desechó cuando se hizo cargo, ¿no? A partir de él no se va más a este curso, lo mismo que levantó el enlace en Fort Leavenworth en la revista y en la Escuela de Comando y Estado Mayor, y suprimió una posición que habíamos también conseguido para los suboficiales. Los suboficiales casi no tienen viajes al exterior, hemos conseguido para los 5 primeros sargentos de los cursos avanzados del ejército que fueran uno por arma a entrenarse a Estados Unidos. También se cerró, ahora creo que van a ir a Chile. También los cursos del mejor de cada fuerza, de cada arma, de tenientes primero, iban a Estados Unidos a hacer el curso avanzado. También lo cerró ahora Bendini, creo que va uno a Venezuela y otro, bueno, no sé, pero hubo cambios en estos últimos tiempos. Pero el intercambio era muy amplio y creo para nosotros muy productivo. Lo último importante fue la adquisición de los Hammers. Ustedes habrán visto que el ejército tiene Hammer. Los compramos también en una negociación larga donde lo hicimos jugar al ministro de Defensa, que fue allá con una reunión con los vendedores y les dijo: si no me rebajan el 25% del precio final. Yo ya había venido haciendo una negociación importante y él le pegó otra fuerte, y bueno, conseguimos un muy buen precio para los Hammer y los trajimos y están en el Escuadrón 1 aquí en La Plata. Son los vehículos más modernos que tenemos de tipo de ruedas, ¿no? Y junto a esto salió la compra de algunos materiales que son limitados en su difusión, como es el misil TOW, el cohete TOW. Es un cohete guiado por mira lacérica antitanque, muy importante. No teníamos nada de ese tipo, no tenemos otra arma que se compare con esa. También se compró eso, se compraron simuladores para eso. Compramos un simulador para avión, uno, y para helicóptero, que ahorra muchísimo dinero en las prácticas de horas de vuelo para los que se entrenan y que están en la Escuela de Aviación del Ejército en Campo de Mayo.
y hoy se pueden adaptar para cualquier otro tipo de avión, una gran adquisición para la aviación de ejército. Como síntesis, yo diría, nos insertamos en una liga en la que no estábamos, en la liga de los países de la OTAN. Empezamos a conocer de las preocupaciones de Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Canadá y los países importantes en términos militares, sin ninguna duda, y tecnológicamente más avanzados. Empezamos a conocer y a compartir reuniones como no lo habíamos hecho antes. Se afianzó sólidamente la relación con Estados Unidos, con muchas visitas de mandos de Estados Unidos que hicieron que nuestras preocupaciones llegaran. Pongo el ejemplo de Brasil. Brasil, por una posición más nacionalista, nunca quiso tener enlaces con el Comando Sur. Otra cosa que hizo Balsa, conseguir un oficial de enlace en el Comando Sur. Tuvimos el primer oficial de enlace de todo el mundo, el Comando Sur fue argentino. Ahora hay brasileño, chileno, uruguayo, colombiano, bueno, fueron creciendo. Brasil no, ellos por una realidad nacional y su dimensión trataban directamente con el Pentágono. Pero ¿qué pasa cuando uno pide algo al Pentágono? El Pentágono lo manda al Comando Sur para que asesore sobre qué hacer, porque el Comando Sur tiene la responsabilidad del asesoramiento sobre toda América Latina, con lo cual perdían tiempo inmensamente y gestión. Nosotros, teniendo un oficial de enlace, hacíamos el pedido al Comando Sur. Cuando llegaba al Pentágono, yo me ocupaba de la tramitación y la respuesta era casi inmediata. Lo último obtenido fue que nos regalaran el viaje de los cadetes del Colegio Militar a Estados Unidos. Nos regalaban $550.000 por año. Y esto venía un avión de ellos, recogía a los cadetes aquí, los llevaba a Estados Unidos, les pagaba alojamiento y comida durante los 10 días que estaban y los traía de vuelta. A ningún otro país del mundo le daban este beneficio. Bueno, Gravendini terminó con este acuerdo, no se hace más. Y yo no entendía que esto fuera a vender la camiseta, no creo que esto fue una cosa muy positiva. La gente venía muy contenta del viaje, viendo una realidad que normalmente no habían tenido antes. Con respecto a las nuevas amenazas, por ejemplo... Ajá. Buen tema ese, sí. Las nuevas amenazas. Hay un libro que se llama Fighting for the Future, de ¿cómo se llama el autor? Ralph, se voy a acordar. Bueno, que habla precisamente de esto. Dice: durante años exigimos a los países que son nuestros aliados que abandonaran la participación en tareas de seguridad y se dedicaran exclusivamente a las tareas de defensa. Después dice de los conflictos de los contras y que yo cuánto, nuestra exigencia sobre América del Sur fue tal que fue acompañada de limitaciones en la ayuda material a aquellos que no se separaran decisivamente las áreas de defensa de las de seguridad interior. Muchos aquí en el país creen que esta división es producto de la influencia de la izquierda, es decir, que son todos los anti-norteamericanos que lograron la división. Ralph Peters se llama el señor. Ralph Peters dice claramente: son los Estados Unidos los que presionaron y condicionaron con la ayuda económica a los países para que hicieran esta separación. Esto comienza con Carter y sigue sin solución de continuidad. Y dice: ahora nos damos cuenta que las amenazas han cambiado y que si la guerrilla comunista ha desaparecido y ese tipo de cosas han desaparecido, otras amenazas que son el terrorismo internacional, el narcotráfico internacional, el narcoterrorismo, ¿cómo se llaman estos? La piratería en el mar, los contrabandos masivos, la proliferación contrabandeada de armas de destrucción masiva y el contrabando de armas de puño, y todo esto afectan a la seguridad, y se encuentran con que las Fuerzas Armadas, que tenían capacidades de inteligencia exterior como para enterarse de esto, y capacidades también a veces para enfrentar armas que estas bandas tienen, que son superiores a las de toda su fuerza de seguridad, ahora se vean limitadas en la posibilidad de participar y dejadas en manos de
policías que no tienen ninguna capacidad para enfrentarla. Es decir, nosotros mismos somos los autores de lo que ahora queremos de vuelta volver a pedir. Y es cierto, en el periodo en que yo estuve, el tema de las nuevas amenazas empezó a crecer en su rol en las reuniones de seguridad. Por mucho tiempo se había querido cambiar el TIAR, el Tratado de Río, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el nombre real, sin éxito. Yo soy testigo de mi padre en los años 60, estuvo en el Colegio Interamericano de Defensa por primera vez y ya entonces se hablaba de modificar el TIAR y estamos en el 2000 y pico y nada se ha hecho por cambiarlo. Y está ahí, Brasil lo utilizó para después de los atentados de septiembre en Nueva York en el 2001 para movilizar la respuesta americana en favor de la defensa continental, y fue aprobado su uso, aunque después, como hace Brasil, hizo una y una para atrás, un paso para adelante y uno para atrás, después se distanció del tema. Pero realmente no existe, el mecanismo del Sistema Interamericano de Defensa es inexistente, es una cosa paranoica, porque uno no sabe para qué existe la Junta Interamericana de Defensa, que tiene un nombre junta que ya molesta a los que analizan, bueno, juntas de gobierno, las juntas militares, piensan en ese tipo de cosas. Y la segunda parte, que la OEA, si bien le da fondos para subsistencia, no la consulta, con lo cual cada vez que hay un problema de seguridad, digo, el caso de Nicaragua o de El Salvador o el caso de Perú y Ecuador, se ven inhibidos de manejarse en términos profesionales porque no tienen asesoramiento, y hace por lo menos 10 años que las asambleas generales o dicen que al año siguiente se va a considerar la relación entre la Junta Interamericana y la OEA, y no lo logran. Bueno, entre medio de todo esto, Estados Unidos imponía en la agenda las nuevas amenazas. Nosotros los atuvimos a la ley y siempre pusimos, yo acompañado al ministro Pampur últimamente, pero antes, en todas las exposiciones nosotros dijimos: las leyes nos impiden tanto a nosotros como a ustedes el Posse Comitatus Act, que les impide a ustedes actuar en medios internos. Aunque sé cómo lo burlan, pero digamos, sabemos cómo burlan eso. Lo burlaron en los disturbios de Los Ángeles usando la 7ª edición ligera, después que fracasó la Guardia Nacional y fracasó la policía. Lo burlan en la frontera mexicana cuando usan batallones de infantería que dicen que son marshals de la justicia tejana, cuando en realidad son soldados del Estado. Lo burlan en la captura de narcotráfico en el Caribe, cuando usan los barcos de la Armada norteamericana. Claro, la Fuerza de Tarea Sur, Joint Task Force South, que tiene su comando en Key West, ¿no? Un lindo lugar para tener un comando, tiene un comandante que es un almirante de guardacosta, un Estado Mayor que son todos miembros de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aeronáutica, Infantería Marina. Y luego los elementos que operan son de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército, pero cuando salen al mar sale un buque de la Armada con algunos representantes de los guardacostas. Entonces se le tira un cañonazo al buque para que se detenga, se detiene el buque, se le pone a la par, y el primero que pisa el buque extranjero es el de guardacosta. Y luego entran todos los marineros armados. Entonces, esta es la forma en que ellos burlan sus propias leyes internas en términos de control. ¿Y cuáles eran las formas en que usted dice que ellos imponían? Bueno, los seminarios, conferencias y todo eso, cuando entraban en su decía las nuevas amenazas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, es un tema que había que debatir, ¿no? Los últimos temas, yo he seguido yendo a todas las conferencias interamericanas este año y espero seguirlo haciendo. Uno de los temas que trataban era precisamente lo que ahora se llama lawless areas, las áreas sin control gubernamental, o los déficits de gobernabilidad como una amenaza. Es decir, lo que ellos consideran rogue state, los estados que están enemigos, que están en crisis, son aquellos estados que
no son capaces de controlar su propio territorio y permiten que se creen dentro de ellos santuarios para la colocación de terroristas, de narcotraficantes, de bandas, de contrabandistas o ese tipo de cosas, o bandas armadas, y que no son controladas por el propio Estado. Entonces, cuando un país es incapaz de mantener el control de su propio territorio, es una amenaza para el resto. Todo esto es una filosofía, porque ¿quién decide cuándo un país no está en condiciones y cuándo es considerado? Ponían como ejemplo, en algunos casos se ha puesto como ejemplo a Surinam en América Latina, que es cierto, aloja gran cantidad de criminales, pero también en el área de la Triple Frontera en algún momento fue considerada un área sin control de Paraguay, por eso quizás tenga relación el establecimiento de las nuevas fuerzas en Paraguay, ¿no? Para tener cerca un lugar que tenía déficit de control. Es cierto que tenía déficit de control en la Triple Frontera, sí, ahí uno conseguía desde tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, armamento del que uno quisiera, hasta un perro policía, sobre todo de contrabando, con toda facilidad. Yo fui llamado a hablar sobre la Triple Frontera en una conferencia donde Paraguay decía que había representantes del terrorismo internacional, y nuestra posición fue que no había terrorismo en la Triple Frontera, fue y sigue siendo, yo lo he expresado en varias conferencias, nunca hubo. Sí hay gente de origen árabe y sí hay comunidades musulmanas que han aportado su dinero en apoyo de otras organizaciones que se consideran de solidaridad islámica, que después fueran esos fondos a parar a las organizaciones terroristas. Está bien, Hezbollah está presente en la frontera y ha recaudado fondos, es cierto, pero negamos totalmente la existencia de terrorismo en esa zona y creemos que la comunidad subregional, brasileña, argentino, paraguaya y uruguaya que actúa en la zona ha controlado perfectamente. Esto por ahí es un salto, usted me dirá si... Sí. Porque voy un poco a la presidencia de la Rúa. Dejemos esto. Sí, no, porque en realidad es como parte del mismo tema, porque ahí hubo un momento en que se puso un poco en discusión las leyes de seguridad exterior y de defensa, y fue un periodo de contradicciones, de desinteligencias, porque hubo muchas posturas simultáneas, incluso al interior de las fuerzas, y se volvió a preguntar, claro, más abiertamente, directamente a las fuerzas, ¿no? Sí. Que era lo que... En realidad el tema me parece que pasa porque la presencia, bueno, y después sobre todo de septiembre de Nueva York, en 2001, hubo más todavía, la evidencia de que el terrorismo internacional, que nos había afectado a nosotros primero que a otros, no tenía límites en dónde llegaba ni cómo lo hacía, y que entrenarse para una guerra que nunca iba a existir, es decir, supongamos que yo me limitaba a entrenar mis fuerzas armadas para pelear con China, porque ya los países latinoamericanos son hermanos y no me van a atacar porque yo lo digo, y tenemos lazos fraternos con todos y nos entrenamos en conjunto y hemos declarado zona de paz y hemos prohibido los químicos, los biológicos y los nucleares, y en fin, había una alternativa de decir, bueno, las Fuerzas Armadas no tienen razón de ser, una posibilidad que se puede poner a juicio del conjunto de la población, o démosle un uso razonable con las amenazas que aparezcan. Y bueno, la posición mía, y creo que particularmente en el ejército fue la misma, fue la de la proporcionalidad de la respuesta. Es decir, si aparecen señoras con ollas golpeando por la calle, la proporcionalidad de la respuesta es señores con ollas con cucharones para golpear las ollas, pero no puede ser otra, tiene que ser una respuesta proporcional. Si son ladrones de banco, lo que corresponde es policía. Si lo que hacen, es decir, si la amenaza tiene armas de destrucción masiva
y tiene vehículos blindados y captura aviones, no es lógico que la respuesta sea la policía, porque no hay proporcionalidad en la respuesta, con algunas posibilidades de éxito. Entonces, nosotros queríamos precisar ese tipo de cosas. Es decir, la ley de seguridad interior y la ley de defensa, y ahora vuelvo a un tema muy actual, dejaron el agujero de, por ejemplo, la acción de la Fuerza Aérea. Cuando ahora se dice que solamente la agresión puede ser oponerse a las Fuerzas Armadas a la agresión de Fuerzas Armadas estatales, extranjeras que nos ataquen, ¿no? Primero hay que saber cuándo nos van a atacar. El avión que viene al aire y entra en mi propio territorio, te preguntar, ¿ustedes vienen con qué intenciones vienen? Son turistas, pero es un jet Sukhoi con bombas, bueno, no sé, hasta que no diga que es atacante y se identifique como el Estado, ¿dónde está el límite? Como hoy en día no es como antes, que venían los ejércitos, reunían en la frontera, acampaban, declaraban la guerra y después cruzaban la frontera. Ahora nos enteramos que estamos en guerra después que recibimos el primer cohetazo, ¿no? Esta es un poco la situación. Entonces nos parecía que nos habíamos ido atrás demasiado y que teníamos que tener alguna prevención, algún tipo de seguridad hacia adelante. Y esto fue lo que ocurrió. Hubo planteos con el Ministerio de Defensa. El Ministro de Defensa, López Murphy inicial, que no era un hombre preparado en estas áreas, ¿no? Entendió el planteo y se decidió trabajar en estudios y propuestas y además que no llegaron a ningún lado, pero sí es cierto, las Fuerzas Armadas querían que se precisaran este tipo de cosas. Pongo un ejemplo. Hubo una conferencia en Mar del Plata de líderes de las Américas, la famosa conferencia donde vino Bush y fue también tratado y todo eso, y Fox, que se fue también enojado, y que simultáneamente tuvimos la contraconvención con Hugo Chávez. Esto ocurrió el año pasado, ¿no? Para poder dar seguridad aérea a la conferencia, se dictó un decreto y se dotó a la Fuerza Aérea de misiles antiaéreos que no tenía, tomados en préstamo de Estados Unidos, que los cedió para la protección, algunos comprados. Lo que quiero decir es que hay una evidente, si yo no soy capaz de, con mis normas regulatorias, poder disponer de los medios que dispongo para garantizar la seguridad de mi propio territorio, y tengo que dictar una medida de emergencia para cubrirlo. Y después en el Ministerio de Defensa llegó Javier Arena, que conocía el tema mucho más en profundidad. Sí. Javier Arena es sin duda alguna la persona que más sabe del área de defensa, del área civil, ¿no? Habrá muchos expertos que escriben sobre el tema, pero conocer por dentro las fuerzas, una a una, todas sus unidades y sus y los personajes y sus características y las tradiciones y particularidades de la fuerza, lo conoce en detalle. Es decir, es probablemente el hombre más informado y con más conocimiento que tiene el país, sin ninguna duda. López Murphy entendió el tema y lo planteó, lo trabajó, no llegó nunca a llevarlo a un plano de exposición. Javier Arena entra justo cuando es el atentado de las Torres Gemelas y demás, y hay un recrudecimiento de la posición. Había también problemas internos de competencias, la Armada con la prefectura, ¿no? Que yo esto ya lo viví como jefe de la Casa Militar, donde evidentemente la Armada quería tener el rol en las aguas profundas, creía que debía mantener ese rol y dejar a la prefectura el área más costera, es decir, todo lo que es buques de turismo, buques deportivos, transportes fluviales y navales de poco calado, todo lo que fuera portuario, la seguridad portuaria, todo eso para la prefectura, el delito, pero todo lo que fuera el mar, que se ha ampliado muchísimo en términos de soberanía, porque después de la ley del mar avanzamos ya no sobre las 3 millas, 6 millas y las 12 millas, hemos ampliado nuestra posibilidad de control y ejercicio soberano, y teníamos la depredación terrible que se estaba haciendo ictícola en nuestro mar,
y eso la Armada quería participar activamente en esto, no porque tengan una vocación de pescadores, sino porque realmente creían que era una tarea práctica, ¿no? Para eso se compró un P-3, estando en Estados Unidos, un avión P-3 para sobrevolar el mar y demás. Y en esto había algo, la prefectura quiere crecer, a tomar toda esta responsabilidad, y para eso necesita que le aporten medios, y había que comprar, si yo compro una lancha de determinado tipo, o es para la prefectura o es para la Armada. Con esta reglamentación, a mí que no soy marino, me surge la duda cuál es el destino de las lanchas que acaba de recibir o va a recibir la Armada de Francia, que son patrulleros de alta mar, y las que van a fabricar en el país. Bueno, paso rápidamente porque se nos acaba el tiempo, digamos, por ahora, a lo que fue la vuelta a Argentina. Ya en el final del gobierno del presidente Menem, yo empiezo a tomar contacto con el general Brinsoni a requerimiento de él para ideas de lo que se podía hacer y cuáles eran los problemas que estábamos enfrentando fundamentalmente, y veíamos como problemas importantes restaurar la relación con los retirados en términos de volver a recuperarlos y no tener la ruptura que se había producido en los últimos años con el general Balsa, mantener todas las iniciativas vivas, es decir, tanto lo de la mujer, ampliarlo inclusive al colegio militar, que eso no se había dado, llevarlo también al voluntariado, ampliarlo y crear algunos lazos que nos permitieran incrementar la fuente de reclutamiento. El ejército había perdido capacidad de reclutamiento y necesitamos incrementar la cantidad de gente reclutada. Entonces empezamos a trabajar en esas ideas. Cuando sobre fines del mandato del general Balsa, ya sabiendo que el general Brinsoni, que era probablemente iba a ser el sucesor, me dijo que para mí me reservaba 2 posiciones, o la de secretario general del ejército o la de jefe de la Casa Militar, y que esto iba a ser una decisión que iba a tomar más sobre la fecha de asunción del nuevo presidente. Cuando va a asumir el nuevo presidente, tiene la oportunidad de consultarlo. Supongo que habrá sido aceptada la posición, porque me mandaron de jefe de la Casa Militar. Muchos vieron en esta designación, como fue decán de Alfonsín, ahora viene de jefe de la Casa Militar de la Rúa, radical, tiene carnet de afiliación radical, ¿no? Tengo muchísimos amigos y conocidos en el radicalismo, a los que aprecio, pero no soy radical, y como miembro de las Fuerzas Armadas estaba inhibido de tener una posición política. Tenía muchísimos amigos del peronismo también, así que esto no tenía nada que ver con el tema, y más durante el tiempo del gobierno de Menem habíamos tenido oportunidad de hacer muchos conocidos y amistades en el área funcional. Sobre la llegada con el presidente de la Rúa, bueno, ¿qué puedo decir de las funciones? Algunos vieron como que había una exagerada actividad de mi parte en términos de las funciones como jefe de la Casa Militar, porque si bien al principio hubo un problema de confianza con el presidente de la Rúa, el presidente de la Rúa era una persona naturalmente desconfiada, pero después poco a poco fue creciendo la confianza y volviendo a tomar más injerencia en los temas propios de la misión de la Casa Militar, ¿no? Que son amplios o reducidos según las instrucciones que uno reciba. El decreto permite dar amplitud o restringirlo. Rehicimos el decreto de las funciones de jefe de la Casa Militar y conseguimos algún entrenamiento especial para la gente de la policía. Las fuerzas policiales que estaban en la custodia policial con el presidente Menem se fueron después que se fue el presidente Menem. Había una cantidad de personal y medios que muchos habían sido prestados. Toyota había prestado vehículos, otras fábricas habían prestado vehículos, había gente prestada de organismos que era un número importante, 350
gente o más, casi 400 personas de la policía, el jefe de la Fuerza Federal a cargo de esto era un comisario general, es decir, como si yo tuviera un teniente general en la custodia de jefe de la Casa Militar, el máximo grado de la policía, y tenía un despliegue de... Bueno, en los últimos años en la Casa Militar la presencia de la Policía Federal había crecido a punto tal de ser prácticamente los que manejaban toda la parte de seguridad con total soltura. El presidente había venido con un jefe de la policía que lo había acompañado en la intendencia, pero después tuvo sus desajustes en su funcionamiento y fue reemplazado por un comisario mayor, el comisario mayor Varela. Bueno, creo que con el paso del tiempo hubo cosas que yo no pude normalizar porque no me las permitió el presidente. El caso, por ejemplo, de la prensa en el Salón de los Bustos. Fue invadido el Salón de los Bustos por la prensa, instalado como set de televisión permanente, con lámparas, cables, con micrófonos y qué sé yo cuánto, y lugar donde nunca había estado en la historia, y no está ahora. Por supuesto, ni bien llegó el presidente Dualde se acabó esta franquicia, era un lugar reservado para recibir a las autoridades que ingresaban, los embajadores, los miembros presidentes de otras naciones que visitaban nuestro país, entraban por ahí y se encontraban con un set de televisión armado adentro del juzgado. Fue una de las cosas que no pude lograr en cambiar, pero por lo demás una de las tareas que más trabajo me dio fue el hecho de que él había prometido vender el Tango 01. Y fue una tarea que me encargó a mí, la venta del Tango 01. Todo es un tema que quizás haya que desarrollar un poco más largo.